De manera conjunta, el Ministerio del Interior y la Fiscalía expresaron su indignación por la liberación de 42 presuntos miembros de bandas criminales por un juzgado de Huaral, al considerar que las acusaciones fiscales que pesaban sobre ellos eran débiles e insuficientes. El titular del Interior, Carlos Basombrío, consideró la decisión un duro golpe a la lucha contra el crimen y la corrupción. La aprobación del presidente Kuczynski bajó de 62 a 52% en un mes, según reciente encuesta de GFK. Para diversos analistas, esto se debería a los últimos problemas de corrupción detectados y especialmente al caso Moreno. De otro lado, el ex ministro del Ambiente del Humanismo, Manuel Purgar Vidal, opinó que los actuales ministros se dedican a atrapar pokémones en los parques, mientras que el ex ministro de Transportes, José Gallardo, dijo que exageran acerca de lo trabado que pudiera estar algunos proyectos. Está causando efectos negativos, dijeron. En respuesta, el parlamentario de Peronos por el Cambio, Juan Chaput, sentenció que los ministros del gobierno anterior solo se dedicaban a servirle café a Nadine Heredia. Y el canciller Ricardo Luna afirmó hoy que no se llamará en consulta al embajador peruano en Venezuela, aunque sí se lo convocará para que informe sobre lo que acontece en ese país. El fin de semana, la canciller venezolana Dalcy Rodríguez le pidió al presidente Kuczynski que se quite el traje de empresario estadounidense y atienda la deuda social del Perú. Esto a raíz de la propuesta del jefe de Estado peruano para que se abordase la crisis de ese país en la cumbre iberoamericana de Cartagena. Y mientras que tras haberse informado que Martín Belaúnde del Ocio permanece hace 6 meses internado en una clínica local, la jueza del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional ordenó que se le someta a una auditoría médica. El excongresista Teófilo Gamarra aseguró que Nadine Heredia u Ollanta Humala serán los candidatos del nacionalismo para las elecciones del 2021. Y usted ya sabe que si quiere estar informado las 24 horas del día tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de información aquí en Portada. Nos acompaña hoy Magda Huerta. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches con todos. También están con nosotros ya nuestros invitados, Carlos Tapia, analista político, Roberto Quiabra, ex ministro de Defensa, para tratar las noticias que hemos detallado en los titulares, las que consideramos son las más importantes el día de hoy. Bienvenidos. A ustedes, gracias por estar aquí. Caballeros, ¿cómo están? Pues bien, hoy, como decíamos, de manera conjunta, la Fiscalía y el Ministerio del Interior expresaron su indignación por esta noticia que causó conmoción recientemente, la liberación de 42 presuntos miembros de bandas criminales, todos ellos por un juzgado de Huaral que consideró que las acusaciones fiscales que se les había hecho eran débiles e insuficientes. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, en particular, consideró que esta decisión ha sido un duro golpe a la lucha contra el crimen y la corrupción y lució bastante indignado. Vamos a escucharlo. Estas personas que tienen ya el expediente fiscal, que están las grabaciones, que los fiscales tienen todo, ¿creen que van a ir a ese juicio? Se van a escapar. Y yo quiero decir que esto no es culpa del Poder Judicial, esto es culpa de 2 jueces. No se le puede hacer esto a la policía y al Ministerio Público, que está trabajando fuerte en la lucha contra el crimen. Hemos hecho 23 megaoperativos en los últimos 3 meses. Estamos tratando de romperle el espinazo al crimen organizado y esto nos golpea muy fuertemente. Es un golpe muy duro el que nos han dado. Nosotros le dimos un golpe duro a la delincuencia, ahora la delincuencia nos ha dado un golpe muy duro con esto. Bueno, evidentemente han llovido las críticas, no solamente por parte del ministro, representantes del Interior, también por el lado de la Fiscalía, el Ministerio Público, que es el que formula finalmente la denuncia al juez para que éste pueda actuar y determinar si vale o no vale la prisión en el caso de estos delincuentes mientras se lleva a cabo el proceso. Tenemos más, por ejemplo, el fiscal Chávez Cotrina ha dicho que esto es vergonzoso. Vamos a escucharlo también. La resolución del juez de Guaura es una resolución aberrante y vergonzosa, porque después de admitir que existen todos los objetos materiales que exige la norma para dictar la medida preventiva de prisión, por un criterio personal de él de proporcionalidad, les dio libertad. Incluso él mismo admite que el hecho de prestar la caución no es garantía de que se fuguen en la misma audiencia, sin embargo le dio libertad.
En el tema... Bien, vamos a conversar con nuestros invitados acerca de esta noticia y la impresión que les ha causado. ¿Qué dice el general Quiabra sobre esto de aquí? Bueno, yo creo que es una pena para el país, ¿no? Teniendo nosotros uno de los temas más graves, que es la inseguridad ciudadana, lo ideal hubiera sido que en esta conferencia de prensa estuvieran la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial anunciando este trabajo coordinado como parte de una estrategia integral. Esto le hace un flaco favor a nuestra democracia que dos entidades estén cuestionando a una tercera, y como acá tenemos la costumbre de generalizar, se generaliza a todos los jueces. Ahora, el ministro del Interior, sin embargo, ha dicho que él no tiene problemas con el Poder Judicial y ha hecho la salvedad y ha señalado estrictamente a los dos jueces involucrados, ¿no? El tema pasa porque en el Perú las instituciones han perdido autoridad, credibilidad y confianza. ¿Cómo se le devuelve a la ciudadanía la confianza? Esto es un flaco favor. Entonces la ciudadanía dice, ¿en quién confío? ¿Cómo puedes tú denunciar a alguien sin saber que a las 24 horas va a estar libre y puede tomar una represalia contra ti? Por eso que ese plan de recompensas es muy peligroso. Es muy peligroso si sale alguna filtración, porque vamos a tener con esta gente que no tiene ningún problema en pasar de la alta probabilidad de ser capturados a la gran facilidad de quedar libres en menos de 24 horas. Yo creo que es gravísimo y es tiempo de que nos demos cuenta que este es un serio problema que lo tenemos que enfrentar todos. Así que yo creo que ojalá sirva como un punto de quiebre en cuanto a que todos tengamos que participar en una misma línea. Que si las pruebas no son contundentes, lo que sucede, ¿sabes qué? Que ni el fiscal de la nación, ni el presidente del Poder Judicial pueden influenciar en un fiscal y en un juez, porque ellos determinan en función de su criterio. Ajá. Y eso es algo que debemos de comprender todos nosotros. No es cuestión de que el presidente del Poder Judicial o un fiscal le diga al fiscal, usted tiene que determinar y sacar el fallo así. No es. Cada uno de los jueces y fiscales tiene su criterio y en base a ese criterio y a su evaluación emiten los fallos. Sean fallos favorables a la ciudadanía o no, habrá que ver cuál es falta la otra parte, faltan los jueces a que respalden el fallo que han tenido. Ingeniero. Bueno, en primer lugar, hay que precisar de que no se está discutiendo si son inocentes o culpables, sino que si se le daba prisión preventiva o no. Y al no dársele prisión preventiva, lo que está sucediendo es que todos estos supuestos miembros de bandas organizadas, de crimen organizado, pueden actuar libremente para ocultar pruebas, crear estratagemas, coartadas, y por lo tanto hacer mucho más difícil en el caso de que verdaderamente sean culpables, ¿no es cierto?, el juicio. Dicho esto, quiero señalar lo siguiente. La parte más importante de la lucha contra la inseguridad ciudadana, que tenía que ver con el crimen organizado, justamente este gobierno y tanto el presidente Pedro Pablo Kuczynski señalaba con Carlos Basombrío de que lo importante era reforzar la investigación criminal. Y para reforzar la investigación criminal en la policía, primero tienen que hacer un trabajo de inteligencia. Ese trabajo de inteligencia lo hizo la DIRIN. Si fuera del Ministerio del Interior era la DIGEMIN, pero es la DIRIN. Y después han ingresado todo el área de investigación criminal. O sea, sí, verdaderamente ha sido un trabajo compartido con la Fiscalía. Por lo tanto, si hay errores en la fundamentación para que el juez diga no hay merece o no merece prisión preventiva, no la prueba para sentenciarlo, porque todavía no había comenzado, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que eso en realidad ha sido duramente golpeado, tanto para la modalidad de ingreso de la policía a la lucha contra el crimen organizado, y también en el caso de la Fiscalía, ¿no? Entonces, por eso tienen razón al protestar como están protestando, ¿no? Ahora, claro, cuando uno... No, por favor. No, yo lo que quería señalar también, independiente de lo que ha sucedido ahora, es que no estamos abordando el tema de la seguridad ciudadana en forma integral. Esta es una parte del problema.
Yo escuchaba a otras personas que decían, estos mega operativos son la solución, porque una vez que termina el mega operativo, terminó todo. Entonces, estas estrategias son eficaces y sostenibles en el tiempo. Ejemplos: el estado de emergencia en el Callao y los mega operativos han dado por resultado, después de tener 8 o 10 meses, que el Callao esté pacífico, destruyendo las dragas, vamos a eliminar la minería ilegal. En el Perú, batiendo récord mundial de erradicación de hoja de coca o neutralizando pistas de aterrizaje clandestina, vamos a enfrentar y ganarle el narcotráfico. Entonces, yo creo que aquí lo que está faltando es el trabajo integral de la seguridad ciudadana. Acá estamos viendo el trabajo del Ministerio de Interior, del Poder Judicial y del Ministerio Público, que está fallando. ¿Y la prevención? ¿Y dónde está el trabajo de las escuelas, las familias y las autoridades locales? ¿Y dónde está la rehabilitación? ¿Sabe por qué? Porque nos estamos enfocando en que si los megaoperativos son exitosos, vamos a bajar la inseguridad, y eso no es la solución que se espera. Entonces, si no funciona bien este triángulo de estos tres, no está funcionando tampoco los otros tres. Ahora, pero la prevención implica otros actores, ¿no? Estamos hablando que la prevención implica a los hogares, las familias, el Ministerio de Educación, en fin, y definitivamente solucionar un problema así es un asunto de largo plazo, muy largo plazo, pero también hay que actuar en la represión de la delincuencia, que es lo que se le pidió al gobierno como el problema que sentía la ciudadanía era el más importante y el más grave, el hecho de poder ser víctima de delincuentes. Son 42 presuntos miembros de bandas criminales. Claro, lo que hay que evitar es que más jóvenes y niños los perdamos y vuelvan a entrar y ingresen a la delincuencia. Pero entonces, en este caso, en que ya son criminales, porque no estamos hablando de niños que pueden en este caso, mal ejemplo, sino ya estamos hablando de, además de un trabajo coordinado de policía. En este caso estamos viendo un serio tropiezo en la estrategia del Ministerio del Interior con la Fiscalía. Un serio tropiezo. Pero no estamos viendo los otros. O sea, la idea es, ¿estamos luchando para reducir la inseguridad ciudadana o estamos haciendo un trabajo sectorial? Los problemas hoy día en el mundo, en particular la seguridad ciudadana, son problemas transversales, no son problemas sectoriales. Yo no escucho a la justicia bloqueando los celulares para que no haya más extorsiones, yo no escucho la rehabilitación, yo no escucho la prevención. Entonces, acá debería salir pues todo el conjunto de responsables que tienen que ver contra la lucha para reducir la inseguridad, donde cada uno forma parte de la estrategia integral. Entonces, yo creo que estamos viendo esta parte, y esta parte lamentablemente no ha tenido esa integración que hubo a pesar del Consejo de Estado y a pesar que el ministro se había reunido con las cabezas de los otros poderes, ¿no? Quería acotar algo, me parece. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el general Quiabra en términos generales y globales, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana debería ser replanteado de todo punto de vista, desde los aspectos propios de la Constitución, que la Policía Nacional no puede ser una policía muy semejante a la Fuerza Armada, sino que tiene que ver con la seguridad vecinal, etc. Más pegado a la sociedad. Claro, porque no es una fuerza cuartelada, ¿no? La policía vive en contacto con la población. Por eso la policía está acostumbrada a tener control de la población. En cambio, la Fuerza Armada del Ejército es más bien control del territorio. En el caso particularmente del que estamos comentando, había que separar lo que es prevención, se da en las comisarías. La prevención cumple su función en las comisarías, y es verdad que las comisarías están hasta el perno, pero para luchar contra el crimen organizado ya la prevención no basta, tiene que haber un organismo especializado con trabajo de inteligencia, investigación criminal, laboratorio de criminalística, etc., ¿no? Y por eso, para luchar contra estas bandas de crimen organizado, sí se requiere este tipo de trabajo especializado, encubierto. Por eso es muy difícil, porque tiene que utilizarse gente que colabora, delaciones, ¿no? Sí. O presión a otras personas que están allí, no se le captura, pero le dan el nombre del jefe de la pandilla. Es parecido a lo que sucedió con la lucha contra subversiva, ¿no? Contra Sendero Luminoso. El GEIN lo que hacía era
algo parecido, ¿no es cierto? Cómo infiltrarse, ubicar, tener inteligencia, capturar. Pero no capturar como antes del GEIN era, capturaba al sospechoso y se le pegaba hasta que hable, ¿no es cierto? En cambio el GEIN los agarraba, los capturaba y decía, fíjate, aquí está la grabación, acá estás tú filmado, acá está todo, ¿ya? Así que tranquilo nada más porque se acabó esto. Sí. Entonces, ese método que se le llamó la inteligencia operativa para la policía en la lucha contra subversiva es lo que tiene que hacerse y lo que se está haciendo, sino que en colaboración con la Fiscalía. Por eso, la gravedad de lo sucedido, sí, ese elemento básico de lucha contra el crimen organizado, en sus primeros éxitos, tiene una respuesta así. Es muy grave esto. Entonces, si los entendemos bien, es una responsabilidad compartida, Policía, Ministerio Público, Poder Judicial. Sí. No es solamente el Poder Judicial. ¿Sabes qué? Esta es una responsabilidad de todos. El padre de familia, el maestro, el alcalde, el juez, el fiscal y el policía. Este es un trabajo de todos. No, pero hablaba del caso. Pero si los tres no trabajan bien, ¿qué es lo que se dice? Este es el serio problema que existe en todos los países y lo hemos venido diciendo desde hace muchos años. El día que trabajen los tres, por eso, si hoy día la conferencia de prensa hubiera sido con los tres, nosotros hubiéramos dicho, estamos dando pasos firmes en derrotar a estas organizaciones. Pero hay un esfuerzo de parte del ministro del Interior que ha señalado Mávila, que ha tratado de hacer una diferencia entre estos dos jueces que han actuado a su juicio mal y el Poder Judicial como entidad, como poder del Estado. No quiere, digamos, incordiarse con el Poder Judicial para que esa posibilidad, para que permanezca abierta la posibilidad que usted menciona. Es que ¿sabe qué sucede? Que ni en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público le pueden decir no le pueden dar como en el Ejército, pues las órdenes para que los de abajo cumplan el protocolo. Que el fiscal y el juez tienen cada uno su criterio. Eso ¿cómo lo podemos lograr? Tendríamos que tener juzgados ad hoc, fiscales ad hoc. Claro. No, y sí o sí creo que la opinión pública también debe tener su propio margen de acción. Es que ¿sabe qué? No es el primer problema, la otra vez hemos visto esa banda de los, no sé, reducidores que entraron, unos gorditos, y los abogados estaban en la puerta y la jueza los soltó. O sea, no es el primer caso. ¿Esto por qué duele? Pues son 42 casos de un mega operativo que les ha ocasionado, además de trabajo, una serie de costos logísticos y donde se suponía que era pues un gran logro. Sí. Claro, pero no es el primero. No hemos visto cada caso donde entran por un lado y se salen porque ya tienen sus abogados en la puerta. Entonces algo nos está fallando. O hacemos mal el expediente o los jueces no quieren sancionar. Claro, porque en este caso, así como destacábamos el hecho de la diferencia que ha hecho el ministro entre la institución, el Poder Judicial y la acción, el actuar de estos dos jueces, el órgano de control de la magistratura ha enviado un equipo de investigación y anticorrupción al juzgado de Huaral para establecer incluso si se cometió alguna inconducta funcional al liberar a estos criminales. Entonces, si el ciudadano trata de entender dónde está el problema en este caso particular, ya no hablemos de la delincuencia como gran concepto general, sino es en este caso de 42 sujetos que todos señalan son delincuentes y que hoy están libres. Después de haber estado detenidos y después de un esfuerzo y de un trabajo conjunto y de una energía. Pero, o sea, no se le ha dado prisión preventiva para que el juicio continúe y puedan encontrarse nuevas pruebas, que se le impida que conversen con otros delincuentes, etcétera. Goyo. No siga, por favor. No te digo, está bien como... No, lo que pasa es que ha salido un reportaje también hace unos días donde hasta los que tienen arresto domiciliario son criminales de primera que no paran en su casa, saltan y regresan a su casa. Es un problema que no aparece hoy día, sino es un problema que ya tenemos que solucionarlos todos. Entonces, claro, pero el cambio de gobierno hace que uno piense que eso está pasando por una renovación lustral y que se puede resolver o avanzar hacia la solución. Es que se generó una expectativa diciendo tengo un equipo que conoce y va a aplicar a partir del 29 de julio un programa. Lo que pasa es que una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Una cosa es lo que te encuentras y no es tan fácil. Y eso es lo que hay que ver. A Goyo Santos se le tuvo más de 2 años y medio con prisión preventiva. Por ejemplo. Y como a estas señores... Y no ha matado a nadie. Por eso, ¿cómo puede ser que digan incoherencias en el Poder Judicial? En este caso concreto, sí. Claro, lo que hay que ver es que en el Perú tenemos la mala costumbre de generalizar. Y nadie va a hablar de 2 jueces ni del juez de Huaral, sino va a hablar en forma general del Poder Judicial. Bueno, a propósito de la
teoría y la realidad y lo que se puede hacer y no se puede hacer en unos cuantos meses de gobierno. Vamos a hablar después de la pausa porque vamos a comentar la última encuesta de GFK, donde la aprobación del presidente Kuczynski ha caído 10 puntos en un mes. Está en 52% todavía, pero cayendo. ¿Todavía? Todavía, claro, todavía es un puntaje aprobado. Claro, está en aprobado. Sí, volvemos con eso. Vamos a ver. Muy bien, habíamos adelantado ya cuál era el segundo tema que íbamos a abordar y son los resultados de esta última encuesta de GFK que revelan que el presidente ha caído 10 puntos en su popularidad. Tiene 52% de aprobación, tenía 62% antes, ha caído también el Congreso, la presidencia del Congreso en general, pero claro, se habla de una luna de miel que ha terminado antes de lo que se había pronosticado. ¿Lo ven así nuestros invitados? Fíjense, yo le voy a contar una experiencia personal. Yo estuve aquí hace un mes en un programa donde justo estábamos viendo las encuestas del mes pasado. Y el tema era, ¿se habrá perdido la luna de miel ya? Y la diferencia de puntos era muy poca. Y yo me acuerdo que esa noche dije, acá se va a perder la luna de miel el día que se presente un acto de corrupción, que no se den medidas contra la seguridad ciudadana en forma efectiva, que lo sienta la población, y que se manejen mal los conflictos sociales de un muerto. Y justo esa noche fue la noche de Moreno. Nos pasamos toda la noche de Moreno y que no estaba en esa encuesta. Y ahora, ¿pero por qué el impacto de Moreno? No solamente por la corrupción de un asesor, que el único culpable es el que lo nombró, sino porque tiene relación con un sector muy sensible en todos nosotros, la salud. Porque al relacionarse con la salud, ¿qué sucede? Que todos nosotros que somos directa o indirectamente con un familiar, tenemos un enfermo, nos hemos dado cuenta que el truquito estaba en el pago mínimo de la consulta médica. Pero ¿cuál era el negociazo? Enviarte a una clínica particular para que te hagas un examen que de repente no era ni necesario. Y te vas a la farmacia a comprar medicamentos que están caros porque ha habido también una colusión en la farmacia. Entonces, relacionar el tema con la salud, con el estado en que está la salud, ha hecho que sean 10 puntos. O sea, no es una corrupción simple. Es una corrupción relacionada con la salud que, si vemos en las encuestas, tiene relación hasta con la aprobación de la ministra de Salud. Es la que tiene la más baja aprobación y es la que tiene la más alta desaprobación, 46%. O sea que la gente lo ha asociado bien. Y si ven todos los factores, el factor más descalificado es seguridad ciudadana. El que está encima es salud. Y el que está encima es manejo de conflictos. Y dos más arriba, que yo conversaba con Carlito Tapia, es la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Y ¿tú hemos escuchado algo en narcotráfico? Ni en la campaña. Entonces yo creo que estoy equivocado, por eso yo le estaba consultando, yo creo que estoy fuera de ambiente. Yo pensaba que el Perú era el primer productor y exportador mundial de cocaína y que hubo un serio problema y el motor de la violencia en el narcotráfico, ni una palabra. Y estamos luchando contra el terrorismo. ¿Hay terrorismo en el Perú? Ya, terrorismo no. Entonces, narcotráfico. Acá los sectores esos son sectores donde uno no puede engañar. Uno no puede engañar ni la salud ni la seguridad, porque son cosas palpables que nos afectan a todos, y eso creo que es lo que ha influido en el presidente para que baje 10 puntos. Podemos ver primero algunos cuadros para comentar, digamos, con solvencia el conocimiento de la materia. Ahí tenemos la ficha técnica, la fecha del trabajo a campo del 22 al 25 de octubre, nivel de confianza del 95%, margen de error más o menos 2.8%, GFK. Y estos son los resultados. La pregunta: aprueba o desaprueba la forma como Pedro Pablo Kuczynski está conduciendo su gobierno. Ahí vemos la progresión, ¿no? En los meses: agosto 60%, septiembre 62% de aprobación, octubre 52%. Otro cuadro. Aprobación del premier Fernando Zavala, aprueba 32%, desaprueba 36%, no sabe, no responde 32%. Que es importante también, ¿no? Sí, claro. Aprobación del gabinete en su conjunto, aprueba 31%, desaprueba 48%, no sabe, no comenta 21%. Eso es todo. Bien, ahora sí. Este es el Congreso, que Congreso, también es bueno, interesante. A ver, aprobación del presidente del Congreso, Luz Salgado, aprueba 36%, desaprueba 40%, no sabe, no opina 24%. Y del Congreso como institución, aprueba 27%, desaprueba 57% y no sabe 16%. Bueno, en el caso del Congreso se había
dicho al inicio del gobierno por esto del otorgamiento de las facultades y en fin lo que parecía ser una relación muy diplomática y civilizada entre el Ejecutivo y el Congreso, que esto podía servir para relanzar la imagen, ¿no? Y eso ha durado poquitísimo. Lentamente se están acomodando de nuevo exacto, a sus niveles históricos. A su histórico 10. ¿No? Sí, yo quiero opinar sobre la relación que hay en la encuesta de GFK entre la disminución de la aprobación del Ejecutivo y la disminución de la aprobación del Congreso. ¿Por qué? Porque la fecha que se ha leído es el trabajo de campo 22-25 de abril. Antes de octubre, sí. Antes de la repartija. De la repartija. ¿No es cierto? El BCR. Claro, antes del BCR. Y antes de lo del BCR, uno podía entender de que los errores que había cometido el Ejecutivo con Moreno, lo de las bambas y las cosas que hay, pero el Congreso, al Congreso todo, el PPK no se cansaba de alabar al Congreso, el presidente del Consejo de Ministros saludar a Luz Salgado, lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué han bajado? Si es antes de que ocurra la repartija, de la entrevista. ¿Por qué? Porque ya la sociedad engloba en un solo grupo paquete, sí, los políticos, claro. O sea, los errores que comete el Congreso, ojo, claro, también van a perjudicar al Ejecutivo, y los errores del Ejecutivo van a perjudicar al Congreso, porque imaginémonos que hubiera sido ayer y anteayer el trabajo de campo de GFK. ¿Cómo cree que sería la disminución del Congreso? 10. Sería mucho mayor, ¿no es cierto? Porque antes de la repartija tiene 8% de disminución y el Ejecutivo 10% de disminución. Pero con los problemas que vienen ahora, con la marcha que se va a ver contra la repartija, de la designación, de la elección de los... que se van a presentar al Tribunal Constitucional. Pero por eso digo, entonces vas a ver que no solamente va a rebajarse ahora la aprobación del Congreso, sino también su repercusión en el Ejecutivo. Y es un gravísimo error, incomprensible para la gente que hace estos análisis, de por qué Fuerza Social y el fujimorismo hizo en realidad en términos políticos una tontería. Al decir, estos son mis candidatos y que tienen que salir elegidos, ¿no es cierto? La forma de elegir. No, es que no es la forma, es el fondo. ¿Sabes por qué? Porque si ellos estaban haciendo todo lo posible para sacar sus aprobaciones en el Congreso, siempre agrupados, ¿no es cierto? Con el voto del APRA, con el voto de Acción Popular, con el voto de acá, y de repente se diferencian de todo, porque lo de Rafael Rey pues es una cosa mixta, llamémosla así, ¿no es cierto? Que Rafael Rey vaya para ti, pero como se llama, estamos igual. Cuando el Banco Central de Reserva con Julio Velarde tiene una política de control de la inflación, el trabajo hacia la devaluación, absolutamente compatible con el programa económico de Fuerza Social. Innecesario. Y este programa económico que lo lleva PPK. Entonces, ¿a cuenta de qué corre tanto riesgo? Claro, y además hay dos razones, habían dos razones. Una, que van para tener determinada información privilegiada. Pues, porque si tú sabes que eso no va a cambiar, la política del Banco Central de Reserva no va a cambiar, ¿por qué yo mando a mi secretario general? ¿Para qué? La otra sería por una cosa de sueldo, ganar más de 40.000 soles. Pero no puede ser también una manera de dar la sensación de desagravio a singularmente Klimper, porque después de lo zarandeado que queda después de la campaña, como decir, bueno, pero nosotros confiamos en él y lo vamos a llevar a un puesto público. ¿No puede haber un mensaje de esa naturaleza también? Esa sería la gran torpeza, pues. No, ya, la torpeza puede tener varios ángulos. Claro, porque podría ser esperar para ¿cómo se llama? El control constitucional, el Tribunal Constitucional. Pero ahora, cuando no tiene ningún... Pero estamos tratando de leer, pues, qué cosas lo que pueden haber... sentido. Si hubiera sido, por ejemplo, en la época de Ollantumala, sí, porque se tenía la sospecha de que Ollantumala, el gobierno de Ollantumala, iba a hacer una política populista, que iba a devaluar el sol permanentemente, que iba a tener la maquinita, ¿no es cierto? Sí. Por eso
la exigencia que sí, no, claro, que vaya Castilla, ¿no? Ahora, Pero no. ahora, otro tema de por qué bajan tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso. Yo la otra vez escuchaba a un congresista que decía, cuando todos estábamos preocupados en Moreno y que le habían bajado los requisitos a los asesores para que sean asesores presidenciales, en el Congreso también le han bajado los requisitos a todos los asesores. Por eso que tenemos congresistas que tienen asesores de quinta que cobran como si fueran de primera. Entonces, ¿cuál es el resultado de los proyectos de ley? O son plagio o no sirven para nada. Entonces, ese es el Perú que queremos para el Perú, para el Bicentenario. Ese es el Perú competitivo. Y hay algunos que son exigentes con la meritocracia, hablan de meritocracia. Entonces, yo creo que el Congreso, ¿sabes qué? A veces no se entiende por qué para ayudar a uno tienes que tú manejar la imagen de tu partido, manejar, ¿no? Pero lo que hay que tener es muy importante. Se ha alejado la academia de la política. Lo que se ha producido en los últimos 20 años es el alejamiento de la academia en la política. Y por lo tanto, ya el nivel de la política es un nivel tan bajo, llamémosle, que la gente dice, acá puede suceder lo que quieran, ¿no? Así son los políticos. Pero deberían ser más inteligentes porque contratan asesores de primera y hacen pasar viola al congresista. Pero o sea, si no contratas un asesor de quinta que cobra como primera, ¿sabes cuándo te das cuenta? Pero ya no pasa tan piola. Cuando lo sacan al congresista que recién dice, me contrató por 1000 pero me paga 500 o lo reparte entre 3. Recién ahí se descubre. Y se le bajan los requisitos para los asesores en un mundo de competitividad que exige que tengan cursos y todo. Yo creo que es una mala jugada para el país porque el Congreso debería estar a la altura del camino al Bicentenario, ¿no? Carlos, usted decía el tema Klimper, o es para obtener información privilegiada o es, dijo, la segunda opción. No, yo he leído que ganan más de 40.000. No creo que sea el caso de Klimper, porque Klimper tiene suficiente economía. Y claro, y Mario decía ¿no es que era por el papel o por lo que significa Klimper, digamos, claro, podría ser lo que tú dices, que es una manera de decir, cuidado, porque él va a ser miembro del directorio del Banco Central de Reserva y por lo tanto el posible juicio que le podrían entablar, etcétera. Bueno, ya esa es una lectura de por eso pues digo, pero si no se entiende, o sea, en términos, primero que la votación en el Congreso es una votación política. Nadie puede negar por qué votan así, votan así. El problema es que políticamente al fujimorismo, ¿qué le convenía? Irse solo a votar, o decir al contrario, que entren acá, estas personas inobjetables, claro. Sí, pero uno no paga un costo si no se siente presionado. Si no hay un beneficio en otro lado. Es decir, también pudo ser, a lo que voy es a que podría ser que no tenían otra alternativa que hacerle ese favor a Klimper, ¿podría ser? ¿Por algo? Bueno, había algo, por la forma, porque si se exigía, como se hizo con el Defensor del Pueblo, por ejemplo, que se presentaran los candidatos. ¿Qué era lo que pedían el Frente Amplio? Todo. Ante la opinión pública dijeran estos son los candidatos. ¿Por qué lo hicieron así de la noche a la mañana? Claro, ¿Cuál era el miedo? Claro. El miedo era que los iban a descalificar por lo menos a 2 de 3 o a 3 de 3. Y cuando venga la marcha de los estudiantes vamos a ver si no, que estuvimos bien, van a ver, ¿no? O sea, es un error político. Bien, tenemos que hacer una pausa y regresamos todavía para comentar lo que han dicho algunos exministros, ministros del humanismo respecto del actual gobierno y lo que les ha respondido el congresista Juan Cheput. Con eso regresamos después de la pausa. Muy bien, seguimos conversando de las designaciones del Banco Central de Reserva, pero hay otros temas que también afectan, en este caso ya no al Congreso, sino al Ejecutivo. Hoy 2 exministros, el exministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y el exministro de Transporte, José Gallardo, han lanzado sendas críticas a la gestión actual. Vamos a escuchar lo que ha dicho cada uno de ellos, porque es bastante singular en cada caso. Que tiene el presidente Kuczynski, que es un estilo que llega a la gente, que parece ser sencillo y simple, que es bueno, y eso es positivo, es un capital. Lo que viene pasando a nivel de los ministros es que me parece que están jugando a cazar Pokémones en los parques. Porque lo único que se viene escuchando, en especial en estos 100 días, es que todo lo hecho en el pasado fue malo y que todo en defensa, todo en transporte, todo en salud, todo en minería, etcétera, fue incorrecto, fue malo, y ahí me lleva a la tercera reflexión, que es la arrogancia. Todo lo que ellos van a hacer va a ser mejor porque son capaces de hacerlo. Y lamentablemente creo, Enrique, que ese estilo se instaló en el Perú justamente en la noche del voto de investidura. Hasta la hora del almuerzo, las palabras del premier
Zavala eran dialogantes, eran de concertación, eran de consenso. Pero en la noche cambiaron y a partir de ahí no han vuelto a ser distintas. Son acusaciones sin sustento. Ahorita en el caso de este gobierno, de esta administración, lo que se está observando pues es que es un gobierno con cabezas poco informadas, poco conocedoras, ¿no? Y ¿se refiere al presidente, al primer ministro, los ministros? Sí, por las afirmaciones que hacen. Creo que es un gobierno que ha escogido mal digamos, la manera de hacer el destrave de proyectos, ¿no? Y esto porque han puesto el destrave como una de las cosas importantes que ellos van a traerle en esta nueva administración. Bueno, y a esto ha respondido Juan Cheput diciendo que los ministros del gobierno anterior solo se dedicaban a servirle cafecitos a Nadine Heredia, lo cual es una respuesta, digamos, del Pokémon, de la pelea política, pero el fondo del asunto, esta parece una canción ya conocida. Cuando termina un gobierno y empieza el otro, llega rápidamente el momento de las acusaciones cruzadas. Pero acá tiene razón el exministro del Ambiente cuando dice que cambian el discurso, y lo cambian efectivamente, porque se lo impone la mayoría del Congreso, para darle el voto de investidura y para darle las facultades legislativas primero, y todos los ministros que se presentan al Congreso primero tienen que decir, he encontrado un desastre. Entonces ya cuando encuentren un desastre ya la gente lo ve mejor, porque le sacaban por cucharada. ¿No recuerdan ustedes ese congresista? Le dijo, claro, a ver si ustedes ayudan para que le dé el voto. ¿Qué tiene que decir? Que encontraron un desastre. Ese es uno. Dos, acá me hace recordar lo que le ha sucedido a la presidenta Bachelet, que aplicó, dicen, la retroexcavadora. Todo lo que había hecho Piñera, el anterior, no saltó la retroexcavadora. Y después algo que no ha sucedido conmigo, pero dice un viejo político que le dice, cuando tú ocupes un cargo, escribe 2 cartas. Cuando las cosas no te estén saliendo bien, abre la primera carta. ¿Qué dice la primera carta? Si las cosas no te van bien, échale la culpa a la anterior. Y si las cosas no te siguen bien, abre la segunda carta. ¿Y qué dice la segunda carta? Escribe 2 cartas. Entonces, eso de echarle la culpa a la anterior, habiendo una continuidad de viceministros, entonces yo creo que lo que tiene que hacer es, y lo que se preveía era, de que no vas a encontrar pues un país perfecto, no vas a encontrar un país que todo era maravilloso y yo voy a entrar al cargo de ministro y me siento y lo conduzco a control remoto. Entonces se generó muchas expectativas porque era un gabinete de lujo, como dicen algunos, y creo que entre la teoría y la realidad hay una gran brecha. Y la gran brecha son todos los problemas que se encuentran en un ministerio, ¿no? Primero que es una tradición, ¿no? Que un gobierno que entra y encuentra dificultades, impericias, con personal nuevo, poco a poco empieza a decir, no, es que lo que nos han dejado, es que el problema que tenemos... Nos dejaron una bomba, claro, esto es una tradición. Pero en este caso particular, cuando yo he visto, son 2 sectores del gobierno de Fujimori, perdón, el gobierno de Ollanta Humala y Fujimori. Fujimori, los fujimoristas criticaban la política del Ministerio de Medio Ambiente. Por eso lo trajeron a Hernando de Soto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, seguir atacando a lo que hizo el Ministerio de Medio Ambiente en la época de Ollanta Humala es para decir, bueno, entonces por lo tanto tiene que buscarse una negociación más cómoda para la minería ilegal, encontrar otra manera, ya no hacer la formalización a la manera antigua. Y también en transportes, el gobierno de Humala puede haber tenido muchas debilidades, muchos problemas, pero particularmente en el sector transporte, cuando uno viaja ahora a provincias, uno ve de distritos, provincias al interior del país, se ha hecho las carreteras. Por eso son estos 2 ministros los que salen a decir los que tienen una base como para defenderse, ¿no? Hay otros ministros que no podían salir abiertamente, ¿no? Y sobre la contestación de Juan Cheput, Juan Cheput es muy buen político, ¿no? Muy buen político. Es duro cuando tiene que ser duro y es concesivo cuando tiene que ser concesivo. En este caso tenía que ser, tenía que ser duro. Lo que quería era... Yo entiendo que estos 2 ministros pueden conocer su sector y tener, ¿no?, bases para salir a defenderse y decir esto de que los nuevos ministros persiguen Pokémones, pero tampoco es falso que
el país en general, y esto no hay que ser muy erudito para sentirlo, para saberlo, sentía el piloto automático y sentía como que el rumbo del país durante el gobierno de Ollanta Humala también, y si precisamente hay que destrabar inversiones ahora, es porque estaban trabadas. Sí, claro. Es decir, no se tendría que perder energía destrabando cosas si estas hubiesen estado funcionando. El otro día Zavala decía, el puerto de Pisco estaba ya, el tema firmado en 2014, estamos 2016, en octubre, cerrando el 2016 y recién se va a empezar. Pero está bien, porque eso es lo que tiene que hacer, pero la pregunta es ¿por qué tienes que estar echando la culpa al anterior si tú sabes que lo ha dejado mal y lo tienes que hacer? Nadie encuentra nada, ningún cargo es perfecto. Tú no entras a ningún cargo donde lo encuentras todo perfecto y tú dices qué bonito y tengo yo que superarme. Acá encuentras deficiencias. Pero Entonces, es que también se le pedía a este gabinete y al presidente Kuczynski un desmarque frente al tema de Humala. También se le decía eso. En medio de las acusaciones contra Nadine Heredia, la presión por la investigación, y se le decía, ojo, mucho almuercito. Por eso tiene razón cuando dicen que al principio estaban suavecitos y cuando comenzaron a decirle, a ver. Es verdad, cuando fueron a presentar su plan de gobierno, no citaron en nada al gobierno anterior. Pues. Claro. Entonces por eso ahí sí actuó bien Fuerza Popular. A ver cómo lo han recibido. A ver si se ayuda, claro, si se ayuda. Claro. Y ahí comenzaron a decir terremoto. Entonces, ¿por qué? Porque los que están de ministros no son muy políticos, son más técnicos de escritorio y de repente a ellos ser un poquito de lenguaje un poco agresivo no les da, no les nace. Hay uno que se indigna muy suavecito, no le nace, ¿no? Una lisura de uno de ellos seguramente que se pone colorado. Entonces, pero es verdad, pero no solamente en el Ejecutivo no hay políticos, sino también, como se llama, mira la bancada del oficialismo cómo está desenvolviendo. Una pequeña bancada dividida donde se acusan de que se hacen públicas conversaciones privadas. O sea, no ayuda, pues. Porque tú puedes ser una bancada chica, pero bien efectiva, bien unida. El APRA siempre ha tenido, claro, 4 o 5 congresistas, pero mira, 3 nomás necesita, 3 nomás. Entonces, esa experiencia política es lo que ayuda a un ejecutivo, en particular cuando no tienes mayoría, ¿no? Bien. Tenemos que ir a otra pausa. Y volvemos con lo que ha dicho el canciller Ricardo Luna a propósito de que no van a traer en consulta al embajador peruano. Y además todas las críticas de la canciller venezolana al presidente Kuczynski. Muy bien, habíamos anunciado también este tema. El canciller Luna ha afirmado que no se llamará por el momento, ha dicho, por lo pronto, en consulta al embajador peruano en Venezuela, aunque sí se lo convocará para informar sobre lo que acontece en ese país. Pero esto luego de una serie de críticas muy duras por parte de la canciller venezolana contra Dalcy Rodríguez, contra el presidente Kuczynski. Incluso llegó a decirle se quita el traje de empresario estadounidense y que es un imperialista, y bueno, todo el discurso que sostiene el chavismo en general, porque el presidente Kuczynski en esta cumbre que reunió a muchos presidentes iberoamericanos tuvo una posición firme y clara respecto a Venezuela. Sin querer entrometerse, fue, digamos, de los más duros, por así decirlo, y dijo que había una vulneración y además... ¿De los más o el único? El único. Sí, porque fue comentado y esto tuvo eco a nivel internacional. O sea, medios en todos lados han dicho que él está como... Lo han descrito como la persona abanderada. Exacto. El líder, el abanderado del contra chavismo, en primer lugar que es una demostración que la OEA ha perdido representatividad en la región, porque el mismo secretario general pidió invocar a la Carta Democrática y no se oye padre. Claro. Ahora, lo de la canciller no es la primera vez, es la reacción de ella como parte del trabajo de defensa que hacen de algo que ya fracasó. En primer lugar, hay que asumir que la revolución esta del socialismo del siglo XXI ha fracasado y que se niegan a recibir ayuda humanitaria. No, estas 4 mesas que han puesto de diálogo es para ayudarse a ver si el referéndum revocatorio no da. Pero no pueden ganar tiempo para esta crisis humanitaria. Esta señora, que Modales, no sé si será diplomática de carrera la señora, pero de Modales no tiene nada, igualito hizo con el presidente Macri. Con la sesión de Mercosur, el presidente recién había asumido, y en la reunión de los presidentes de Mercosur también porque el presidente Maduro ya no va. Igualito ahí le contestó, pero de una manera pues
desagradable, una manera donde de diplomacia no tiene nada. Ese es el recurso cuando no tienes cómo defender algo indefendible de lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela no solamente es un problema político, es un problema humanitario. No, claro, la crisis ya desborda. Es un problema humanitario más allá de lo político. Ahora, han formado 4 mesas de trabajo que le están dando un tiempo, pero yo no sé para qué, para que no lo revoquen. Ahora, yo iba al tema interno, y eso era lo que quería redondear. Fuerza Popular ha defendido al presidente de estos agravios, pero ha dicho que debería tener una posición más firme, y es por eso que la iniciativa de llamar al embajador en consulta es de Fuerza Popular. Y el gobierno lo que ha dicho a través de Cancillería es que por el momento esto no se va a hacer. Bueno, en Argentina ¿se debe o no se debe? En Argentina ni caso le hicieron. Este tipo de gente no se le hace caso porque pierde. Correcto, entonces está bien lo que hace el gobierno para ustedes. Yo creo que sí. Y segundo, en Mercosur lo que están haciendo y bien, hay que tener en cuenta que ellos entran a Mercosur ante la ausencia de Paraguay, que se oponía y que no estaba por problemas con el presidente Lugo. Y ahora que tenía que asumir la presidencia por tiempo, le han dicho que si no recupera los estándares democráticos, lo van a sacar. Entonces, por lo menos Mercosur, porque ahora tenemos pues Mercosur, la CAN, el ALBA, tenemos de todo, ¿no? Depende de dónde quieres que te agarre. Entonces yo creo que no hay ni contestarle a la señora esa, ni hacerle ningún caso, pero es una demostración que el presidente solo se pone abanderado y recibe como respuesta a esto la misma respuesta que recibió el presidente Macri. Bueno, primero tú vas a defender Venezuela, no creo. Hay que respetar lo que la Cancillería peruana aconseje, ¿no? Porque un congresista puede sentirse reacción impulsiva, más o menos contento, en fin, agraviado, pero es la Cancillería la que sabe y especialista en responder. Ahora, en segundo lugar, yo creo que hay una parte de la declaración de Kuczynski que son muy buenas, también diferenciadoras de otras posiciones, cuando dice estoy de acuerdo con la negociación, que es el punto álgido para Maduro, porque cuando dice la negociación sí o sí, es lo que produce la división de la oposición. Entonces, por una parte está diciendo Kuczynski te estoy tirando un salvavidas. Una parte está diciendo no, hay errores democráticos, dice la verdad, pero te atreve a decirla, está bien, sí, ¿no? Pero por otra parte le está diciendo, pero estoy de acuerdo con la negociación, con la presencia. Además hace la salvedad de yo no quiero interferir, lo dijo también, lo dijo. Ahora, la parte de la oposición que ha dicho 2 cosas, ¿no? Uno, que van por el Vaticano porque si no fuera por el Papa no van, y segundo, que la agenda de las calles se mantiene, porque hay una lucha entre quién saca más gente a la calle para ver lo del referéndum. Pero vamos a ver, porque esa divide y vencerás es una de las formas de ganar, ¿no? Yo creo que aquí, si la oposición se divide, el problema no es político, ya se puede quedar el presidente. El problema es la crisis humanitaria, que eso tiene que dar su brazo a torcer y dejar que los ayuden. El vocero de Fuerza Popular fue más allá, no solo por la firmeza que implicaría para Perú, para la posición del presidente Kuczynski, esto de llamar al embajador, sino dijo que no se podía tener relaciones diplomáticas con un país que violaba los derechos humanos. No, eso tiene que ver con la Cancillería, pues ya, ¿no? Entonces ahí sería una interferencia. Sí, y ha habido un pronunciamiento de la Cancillería también, que va un poquito más allá de lo que dijo Kuczynski. Ahí se habla de la interrupción del Estado de Derecho. Pero la pregunta es que el Perú es el único país que se ha dado cuenta de eso y los otros países no saben, no opinan. No, lo que pasa es que el Perú ha dicho el emperador está desnudo. Lo que todo el mundo sabía, y respecto de lo cual la gente miraba para un costado. ¿Por qué en esa reunión los otros no? ¿Con qué fuerza? O sea, está bien. A ver, o que te ponga la cabeza de decir, bueno, queremos la Carta Democrática y por lo tanto rompemos relaciones con Venezuela, todos los países de la OEA, ¿no es cierto? Esa salida no es viable, no es posible. Entonces, lo posible es... Hay 2 alternativas dentro de lo posible: una salida violenta o una salida negociada. Estas son las 2 posibilidades burguesas que hay. La salida violenta supone, por ancas o por mangas, que el ejército de Venezuela toma posición, ¿no es cierto? Para acá o para acá. Porque ya dijeron que no. Entonces, por eso digo. ¿ya? Y la salida negociada tiene que ver con lo siguiente: que algún tipo de garantías querrán los que están en el gobierno Maduro, porque saben que van a salir, no es que dicen, bueno, yo voy a seguir siendo presidente hasta el año 2020, no es cierto.
Saben, pero están negociando, quieren negociar. Y esa salida negociada con el papado, con el representante del Papa, es una posición que Maduro la ha sabido utilizar porque ha permitido que Acción Democrática, que es del partido que fue compadre Alan García, Carlos Andrés Pérez, ¿no es cierto? Y el partido de Voluntad Popular, del que está preso, el líder que está Leopoldo. de Leopoldo, ¿no? Que son los que no van porque dicen no queremos ir, pues son los más duros, ¿no es cierto? Entonces, si así se entra a la negociación, esa negociación va en parte a favor de Maduro. Porque hay una debe ser una negociación en conjunto de la oposición, pues. Hay una mesa que la ve el expresidente Torrijos de Panamá que habla de recuperación de la confianza y cronograma electoral. Y yo creo que ahí Maduro dijo, ahí me gano porque ahí ya el revocatorio es pasado. Entonces, bueno, la idea yo pasa de que no hay que interferir, ni a nadie nos gustaría, a nosotros tampoco que nadie venga a interferir en nosotros, pero la parte humanitaria esa es la que hace la diferencia en claro, este y la caso. que está por sobre cualquier diferencia. Porque no se puede ocultar la falta de medicina, no se puede ocultar la falta de alimentos, así haya incrementado el sueldo mínimo recientemente. ¿Qué hace la gente con plata si no hay alimentos que comprar? Entonces, yo creo que por ahí, pero como vemos, la OEA ha perdido representatividad y en el Perú, en este caso abanderado, pero abanderado solo sin escolta. No lo sigue nadie, ¿no? Un abanderado solito, con su banderita atrás de... Bien, tenemos que ir a una pausa y regresamos en un momento para comentar la última información que se ha conocido sobre Martín Belaúnde Locio, que hace 6 meses está internado en una clínica local. Con esto regresamos. Muy bien. Volvemos aquí con nuestros invitados en portada y vamos a comentar lo que ayer se divulgó, un informe. Martín Belaúnde Locio está hace 6 meses internado en una clínica local, aquejado de un problema, no sé, en la espalda, en la columna, y ahora la jueza del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional ha ordenado que se lo someta a una auditoría médica para ver si esta situación corresponde a la realidad o es, digamos, un subterfugio para demorar las cosas y el final de un proceso que de por sí, me imagino, demoraría bastante. ¿Ustedes han visto esa información? Sale que está internado de abril, puso un poquito mal del corazón, pero después que lo han operado de 2 hernias. Primero una, después le apareció la otra. Pero le han rebrotado la otra hernia. Salió otra hernia y que van a hacer, creo, este miércoles un peritaje médico, una auditoría médica. Bueno, esa es la parte médica, pero ¿qué cosa les parece, digamos, en el contexto del proceso que se le sigue, la investigación? Que él debe de convertirse en un colaborador eficaz, en realidad, si quiere rebajar su pena, como hace Odebrecht en Brasil, ¿no? Parece ser que ya es muy difícil que salga pues libre de polvo y paja. Por lo tanto tiene que negociar. O sea, hay una manera de cómo avanza la justicia si el tipo de informes que da favorece para resolver el tema más grande, ¿no? de la corrupción. Habrá que ver que si lo regresan, la depresión de estar en una 4x4 lo hace tomar alguna decisión, porque de repente ese es el motivo por el cual se enferman también, ¿no? La depresión de estar detenido. Se debilita. Se va debilitando y va perdiendo, y como dices tú, de repente llega un momento en que dice, bueno, esto ya no lo aguanto, mejor colaboro, ¿no? Porque él además adelantó al inicio, ¿no? Que él podía, si él podía hablar, ¿cómo se llama? Ya verían lo que iba a suceder. Eso lo hizo cuando estaba en Bolivia. Cuando pensaba, cuando recién sí. Claro. Dijo que no quería hablar porque no quería amanecer un día colgado de los pies. Entonces, en realidad ya llegó el momento de que decirle, ¿sabes qué tienes que hablar? De repente es el tratamiento para la espalda, hay gente que la cuelgan. Ya pasó 100 días, de repente lo cuelgan y le quitan la hernia sin operarlo, ¿no? Pero ya pasaron 100 días. Y simultáneamente el ex congresista Teófilo Gamarra ha asegurado que o bien Nadine Heredia o bien Ollantumala van a ser los candidatos del nacionalismo para las elecciones del 2021, o en inscripción tienen todavía. Bueno, pero no, si están presos. Si tienen inscripción. No, puede ser que tenga uno preso, si es uno preso el otro, o la otra. Pero si los dos están presos, ya ¿cómo va a ser candidato? Acá hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, hay que ver cómo termina este gobierno. 1, cómo terminan ellos con su juicio. 2,
Y tercero, esto me hace recordar, está pasando piola la nueva ley de partidos políticos, porque si no vamos a volver a lo mismo, elección por aclamación, o es el candidato natural, ¿qué? No hay elección interna, no hay elección, ya dijeron. Bueno, yo creo que el 2021, anoten el mismo, se presentan lo mismo que se han presentado en esta elección, porque son los candidatos naturales. Los candidatos naturales. Entonces, yo creo que todavía falta ver cómo termina este gobierno y cómo termina, primero cómo terminan ellos en los dos juicios, porque los juicios no duran 2, 3 años, sino duran mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que vayan haciendo su elección interna por si acaso. Pero es, digamos, un exceso de optimismo de parte del congresista Teófilo Gamarra. Bueno, o no, o a lo mejor sí. Es optimista. Él no, pensará, todo el mundo tiene derecho a... Hay una diferencia entre optimista y alejado de la realidad. Está más Yo pegado creo que en este caso está alejado de la realidad. Claro. Pues, mira, a ver. ¿Pero quién gana en la elección interna? ¿Humala o Nadine? Depende de quién está libre. Pues. Si hay pues si compitiesen... es que los dos estuvieran libres. No, sí. Alternancia y poder. Alternancia y poder. Si los dos estuvieran libres. Alternancia y poder. Usted que ha estado ahí en el corazón, en la mata del desenvolvimiento político de la llamada pareja. No sé. Ahora te toca a ti, así es el partido político, así es el partido político. No sé, pero yo que estoy viajando a provincias, me doy cuenta de la situación real de lo que era antes el nacionalismo, y en realidad necesitan 5 años restos piltrafas que existen todavía, ¿no es cierto? Hay piltrafas. Piltrafas hay, pero ¿cómo se llama? Pero para pensar en una candidatura presidencial de 2026. Quizás para el 2026, no sé, pero para el 2021 creo que las cartas que están puestas más o menos en el tapete son mucho más importantes, ¿no? Habría que ver qué le ha pero pasado. Estamos obligados de participar. Claro, si no tienen la inscripción. Claro, habría que ver, será parte de una alianza. Pero ¿qué alianza va a querer que la candidata a la presidencia sea Nadine? ¿O qué alianza va a querer que sea Provoyanta? Es Lima, apostar Alianza Lima. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados esta noche, gracias también a Mávila Huertas, que ya va a estar con ustedes en un instante en Primero a las 8. Nos vemos mañana. Buenas noches.